Hola amigos, les habla Adolfo Manaure, director editorial de Hub Group, la casa editora de The Standard CIO, Digital2 y Factory Pyme. Bueno, hoy estoy muy contento de darles la bienvenida a nuestro primer Zoom Talk del año, en el cual estaremos conversando con Miguel Ángel Blanco Cedrún, CEO y fundador de Space Business School, sobre un tema interesantísimo, que son las 10 profesiones más buscadas en la transformación digital de las empresas en América Latina y en Europa también. Bueno, Miguel Ángel lidera una de las escuelas de negocios más importantes de España. Y bueno, Miguel, muy agradecido de poder contar contigo el día de hoy para conversar sobre estos 10 profesionales más buscados de la transformación digital. Bueno, empecemos por el primero. Entonces hablábamos que los desarrolladores de Python esencialmente son los que están sistematizando todo este proceso de aplicación de la inteligencia artificial. Sí, sin duda. Eso es una parte importante. Digamos que todo lo que son los técnicos de desarrollo los dividimos en dos partes. En aquellos que son constructores o ingenieros de software puros, los que siempre hemos conocido, los full stack developers o los desarrolladores web, desarrolladores bien sean back office o front office, que son muy demandados. Porque hay que hacer esas nuevas soluciones que hemos estado hablando. Ahora todas las empresas quieren tener todo lo que no tenían antes y esa gente, estos profesionales lo tienen que hacer. Y luego, como vivimos en la parte de analítica, necesitamos esa conversión de captar, tratar esos datos para optimizar todos los procesos que hacemos. Esos son los desarrolladores Python para hacer esa inteligencia artificial, ese data science. Son los dos perfiles técnicos más demandados ahora mismo y en cualquiera de ellos, aquí en España o en Europa, sus salarios están por encima de los 30-35.000 euros brutos anuales y una altísima demanda, no solo de este año 2021, sino de cara a los próximos años 22-23. Hay una altísima demanda de estos desarrolladores. Correcto. Cuando me hablas de los 35.000 euros, me estás hablando de ingresos anuales, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Sé que quizá es connotaciones o cómo son los baremos de los salarios son distintos en América Latina que en Europa. Aquí en Europa se habla de salario bruto anual, es lo que la empresa acuerdas con la empresa que te pague, que son los salarios brutos, y a partir de ahí lo que tienes es unas retenciones para impuestos, que son las que quitan al trabajador, y luego unos seguros sociales, una carga impositiva social que la paga la empresa. Pero no se habla de neto mes, de cuánto me voy a cobrar al mes líquido, qué me voy a llevar en mi cuenta. Aquí en Europa no se habla así, se habla de cuál es el acuerdo anual en el que se concuerda. Perfecto. Bueno, y después de los desarrolladores en Python, ¿qué otro perfil tendríamos aquí? Pues sí, los full stack developers, esos son pues, la parte que hemos hablado un poco, ¿no? Es la que va a desarrollar todos esos servicios. Ok. Desarrolladores, más que nunca, este año, en el top de necesidades, cada vez hay más formación en este tipo de disciplinas, tanto de desarrollo web en últimas tecnologías como de análisis de datos o data science, porque son ahora mismo es el top Okay. de necesidades. Correcto. Muy bien. Bueno, viene ahora un tema simpaticísimo de los nuevos dictadores de la lógica económica en toda parte del mundo, que es justamente el análisis y la gestión de los datos. Sin duda que ya veníamos viendo cómo como se suele decir ahora en América Latina, a la hora de tomar decisiones, dato mata relato, ¿no? Ya no estamos para cuentos si los datos no nos respaldan en ese proceso. Pero más allá de esto, tú que eres un experto en este tema, en el tema de Big Data, ¿cómo ha venido reconfigurándose verdaderamente los negocios con el aporte de la analítica? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de información
que muchas veces no son bien aprovechados por los negocios porque no hay estructura ni de repente construcción cultural que pueda sacarles provecho. Hablo de los negocios pequeños y medianos. Hoy en día, ¿qué tanto ha evolucionado esto, Miguel? Bueno, ha evolucionado de una forma exponencial. Siempre se habla, porque es el concepto del Big Data, pero no tenemos que olvidar que también existe el Small Data. O sea, para una pyme no vamos a hablar de que tiene millones de registros que analizar en tiempo real, pero tiene muchos datos que el primer cambio simplemente son con los chatbots. El que alguien pueda automatizar esos primeros contactos comerciales con una inteligencia de datos y saber cómo dirigir al cliente potencial hacia cuál es tu flujo de control, tu flujo de venta, por ejemplo, o de gestión del cliente, eso es un avance enorme. Y luego, en cuanto a optimización, campañas de marketing se hacen muchas, gestiones de venta también, pero el saber optimizar en base a los datos y no a la predicción que siempre decía el de marketing, de no, yo creo que hay que apostar más en este canal, pero ¿por qué este canal? ¿Por qué este y no el otro? ¿O por qué la televisión? Si se mide mal o no se mide de tal forma. Bueno, pues ese es un poco el juego, ¿no? Y de ahí que ya llevemos como 3 años, que es una de las profesiones de moda, de mayor demanda, porque son las que optimizan. Al final, la optimización lo que significa es, con los mismos recursos, sacar un mayor meta o un mayor objetivo. Eso es lo que quieren todas las empresas y lo que queremos todos los profesionales. Ya no hace falta una empresa. Nosotros como profesionales, con el mismo recurso, con el mismo salario, queremos estirarlo y conseguir más. Bueno, esos son las empresas. ¿En base a qué se puede? A los datos. Y ahí volvemos otra vez hacia la línea de los técnicos. Los técnicos son los que van a poner o dar sentido a los datos para que alguien tome la decisión. Y esos 3 perfiles que vemos en pantalla demarcados, el científico de datos, el analista de datos o el gestor de proyectos, no son más que la escalera del Big Data. O sea, el Big Data siempre se representa como una escalera. En el peldaño más bajo está el dato. Alguien, ese dato que simplemente son bits, son ceros y unos, que estarán en base de datos, estarán en ficheros, estarán en muchas fuentes de información, alguien tiene que sacar de ese dato información. Esa es la labor del científico de datos. Es cómo a través de lenguajes de programación tipo Python, con estadísticas, con algorítmica, cómo esos datos los paquetizo, les doy sentido y saco una información que sea legible. Esa información legible es la que va a tomar el analista de datos o el Business Data Analyst para, desde la información, sacar un conocimiento y decir, oye, que esto lo que nos indica es que es mejor que bajemos en Google Ads e invirtamos más en Facebook Ads o en Instagram Ads, por ejemplo, o que nos interesa optimizar la campaña web que estamos lanzando porque el SEO nos trae la mejor conversión de nuestras ventas, por ejemplo. Ese es el conocimiento, eso lo hace el analista, con sus algorítmicos, también con un conocimiento de herramientas, con un saber y un conocimiento que ya mezcla parte de negocio con parte estructural de herramientas y de conocimiento técnico. Y luego eso, alguien tiene que tomar la decisión, generalmente, que es el último peldaño. Generalmente, ¿quién toma la decisión? Pues en una empresa pequeña, el CEO, el director general. En una empresa más grande, pues los distintos cargos intermedios. Y estos proyectos, como cada vez son más y son de una complejidad mayor, ¿qué hay que hacer? Colocar un gestor de proyectos, que es el Data Project, que sepa jugar no solo con los distintos departamentos, porque en la analítica de datos interviene los tecnólogos puros, con los analistas o los estadísticos, con la gente de marketing, con la gente de ventas, involucra muchos perfiles y muchos departamentos, sino también involucrar a qué perfiles son necesarios en qué proyecto concreto, porque no todos los perfiles son interesantes en todos los proyectos. De ahí que sean los 3
perfiles muy interesantes y cada uno en un peldaño distinto. Correcto. Más Oye, técnico, más analista o más gestor. en este punto que estamos a mitad de camino, me atrevo a hacerte una pregunta. De cara a estos tres roles en torno a la analítica de datos y considerando que ya me dirás tú cuánto se está cotizando a nivel de salarios estos puestos, que seguro será muy altísimo, a mí me surge una pregunta desde el punto de vista de quien está sentado viendo un escenario de reinvención. ¿Son excluyentes los roles de análisis de datos para gente que no venga de números? No. Para el científico de datos, sí. Porque el científico de datos es una persona que necesita tener un marcado carácter técnico desarrollador y que tenga un marcado carácter o conocimiento estadístico. Porque su labor es definir unos algoritmos para transformarlos en unas componentes de desarrollo técnico para que esto funcione y sacar del dato información. Pero el analista de datos lo que tiene que dar es sentido común, y el sentido común se da con el conocimiento del negocio. O sea, no es necesario que venga de económicas o de carreras o un conocimiento de números, sino sí de negocio. O sea, el analista de datos de una empresa turística es distinto del analista de datos de una empresa farmacéutica, porque se necesita tener conocimiento del negocio para poder analizar e interpretar los datos, la información que nos han dado. Correcto, o sea que si tú tienes trayectoria profesional en una determinada industria, lo que hace es cambiarte de trinchera, digamos. Correcto. Ok, correcto. Bueno, va claro. ¿Qué otro tema entonces? Pasamos ahora al tema de la gestión de negocios. Clave, sí, porque definitivamente que aquí es donde la transformación digital va acelerando muchísimo más los paradigmas de desarrollo, ¿no? Sí, mira, hemos hablado de... Cuando hablamos de transformación digital, al final no son más que capas. Entonces hemos hablado de los primeros, que son los técnicos, muy necesarios, diría yo que vitales, porque sin ellos no tenemos la materia prima para hacer absolutamente nada. Hemos hablado después de la gente que analiza los datos, que es la que nos va a ayudar a optimizar, pero está claro que antes de optimizar tenemos que tener negocio. Correcto. El negocio viene a través del marketing. El marketing y ventas es la parte que nos va a hacer la atracción. Atracción, interés, optimización para luego poder conseguir negocio o poder convertir. Esa es la gente de marketing que sigue siendo necesaria, que sigue teniendo una demanda altísima y que ya hay perfiles muy específicos o muy cualificados y concretos en cada una de las áreas. El primero de todos, un perfil que digamos que es necesario, que es el Digital Business Manager, es el que va a gestionar todos estos proyectos, el que va a poner sentido de gerencia a todos estos proyectos. Si bien tenemos el CTO o el CIO, cada vez más está más de moda el CDO, el Chief Digital Officer, ¿no? Es el que pone sentido a todos los proyectos digitales y el que cada vez tiene más fuerza en todo este área. Y ahí no son excluyentes absolutamente ningún perfil. Los técnicos son magníficos CDOs, magníficos porque tienen el conocimiento técnico que no otros profesionales tienen y tienen un conocimiento de Internet que pueden dar sentido al resto de áreas. Así que es una transformación muy interesante de todo director técnico el poder pasarse a un estrato superior, que sería el jefe o el director del área digital. Y hay un caso muy significativo como gran empresa, y es el BBVA, el banco. Como Carlos Torres, el actual presidente, el actual mandamás, ¿vale? Venía precisamente de ese área. Él es más una labor más técnica, es una labor que fue creciendo en el banco y que consiguió llegar a esa especialización de jefe del área digital del banco, y el siguiente reemplazo dijeron, bueno, si todo converge a que los negocios y más los bancos tengan que ser digitales, ¿quién va a ser el que dirija esto? Bueno, pues coloquemos a este perfil.
Eso mismo ha salido esta noticia esta misma semana, ¿no? Que Amazon anuncia que a finales de año dejará la dirección ejecutiva y pasará a ser simplemente presidente del consejo. ¿Y quién es su sustituto? Pues el director del área tecnológica de Amazon Web Service. Correcto. Entonces, como vemos, la transformación no es que ha llegado para quedarse, sino que ya estaba aquí, solo que ahora por el COVID se ha acelerado de una manera brutal. Y los perfiles técnicos cada vez empiezan a tener una mayor importancia en el mercado y ya pueden jugar. Ya no es el director técnico, ese quien es el friki. No, ese solo sabe de sus áreas. Claro, no. a él ponlo a hablar con finanzas. Claro, claro. O no, que tiene que hacer una presentación al jefe. No, pero que no vaya al técnico porque no va a saber explicarlo. No, bueno, ya los directores técnicos ya no somos así, ya hemos evolucionado mucho. Simplemente con un pequeño barniz en soft skills podemos sacar un conocimiento que tenemos dentro y exponerlo. Y somos nosotros posiblemente los únicos perfiles directivos del mercado que estamos en Internet desde el 95. Es correcto, es correcto. Claro. Más uno que otro periodista por ahí asomado. Es correcto. Sí, es correcto. Mira, y en este momento, justo ahora que estamos hablando del Digital Business Manager, tenemos dos preguntas interesantísimas. Una que nos hace Patricia, que dice, ¿cómo te especializas o cómo te transformas en un CDO desde el estatus actual? Es decir, ¿qué skills tienes que desarrollar, digamos, si estás en el área de marketing, de pura ingeniería de negocios, o si estás en el área técnica? ¿Cómo se produce ese update desde el punto de vista del perfil profesional? Pues mira, el CDO lo que tiene es, por supuesto, tiene un marcado carácter de gestor, pero bueno, eso si estás en un cargo intermedio en cualquier departamento ya lo tienes. Pero los nuevos skills que hay que incorporarle simplemente es algo de finanzas, porque va a tener que hacer unos presupuestos multidisciplinares y posiblemente de cosas que no conozca o que desconocía, pero lo importante de ese perfil es que tiene que estar muy abierto a la innovación, porque sus conocimientos no tiene que ser experto en nada, pero sí conocer de todo. Tiene que conocer de buscadores, tiene que conocer de redes sociales, tiene que conocer de marketing y qué es eso del marketing de inbound marketing, marketing de performance, qué es eso del PPC, o sea, tiene que conocer todas las áreas, qué es eso de la analítica, el porqué de la analítica. A mí me gusta definirlo como que es el niño que junta las piezas del puzzle. ¿Vale? Posiblemente cuando al principio ves todas las piezas dices, bueno, esto no soy capaz, pero al final lo que necesitas es saber unir las piezas y dar sentido a que al final, una vez que unes todas las piezas del puzzle, aquello da una imagen muy agradable y bonita. Correcto. Eso es lo que hace el CDO o eso es lo que hace el Digital Business Manager. Es entender para poner en marcha todo y que cuando hablas con un proveedor o hablas con un departamento, el poder ser el conciliador que entienda que todas las piezas son importantes, que encajan en su sitio y que tienen que ser de una manera determinada. Correcto. Hay otra pregunta que tenemos, Miguel, y Eduardo, te juro que a la próxima lámina seguimos con la tuya, que tiene que ver un poco desde el punto de vista de integración, el conocimiento en inteligencia artificial, cómo se monetiza a la hora de impulsar una carrera profesional. Pues, hombre, es muy buena pregunta, pero de difícil respuesta. ¿Quién ha monetizado la inteligencia artificial ya o quién está monetizando? Bueno, pues los creadores de chatbots, ¿no? Correcto. Pueden tener una solución que vendan. ¿Quién son los siguientes que están monetizando esa inteligencia artificial? Ahora mismo, los que predicen la calidad de un usuario antes de llegar a ser cliente. Por ejemplo, en educación existe el Score Lead, que es cuál es la puntuación que se le da a un lead que entra de un potencial alumno que nos indica qué probabilidad tiene de que al final se matricule o no en un máster o en un programa. Bueno, pues eso es
pura inteligencia artificial. Ya hay 2 o 3 empresas aquí en España que se dedican a eso, y es captura de mucha información, gestión de mucha información, para al final decidir darte un score. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué se monetiza? Porque haces mayor esfuerzo con la gente que tiene mayor score. Y a la gente que tiene un menor score, pues puedes meterle en flujos de automatización. Eso se utiliza en educación, pero se utiliza en automoción, se utiliza en todos aquellos procesos de venta. Sí. Y luego yo incorporaría, con todo respeto, Miguel, el tema de la automatización de la complejidad en la infraestructura de la información, ¿no? Porque tenemos data legada, tenemos ERPs, tenemos CRMs que tienen todos los años del mundo y están conviviendo. Pues efectivamente, muy pronto va a ser súper necesario a toda escala que se desarrollen procesos a la medida de automatización a través de inteligencia artificial para que estos ambientes convivan y además generen valor a interfaz de usuario mucho menos compleja, ¿no? Que es lo que se está apostando también muchísimo con la automatización de procesos. Bien, sí, seguro. Digital Business Manager, el capo. ¿Quién viene ahora? Ahora vienen, ya entramos en los especialistas, ¿vale? Ya él es el capo y él es el que va a dirigir a quién necesito en qué momento de la estructura de captación o de la estructura de obtención de atención, ¿no? Por así decirlo. Lo primero es, si no tenemos branding o no tenemos mucho reconocimiento, la primera línea que tenemos que hacer en el marketing es marketing de atracción. ¿Eso quién lo hace? Los especialistas de contenidos y los especialistas de branding. Son perfiles también muy cualificados, porque cada vez hay más startups y cada vez hay nuevos proyectos no tan conocidos que se necesitan dar a conocer. Como los recursos económicos no son infinitos y tampoco son grandes, hay que hacer una aproximación al branding desde contenidos. Y contenidos es, bueno, contenidos sabemos hacer todo, sí, pero contenidos optimizados para la finalidad, ese copywriter, ese contenido atractivo para los medios, ese contenido que esté bien optimizado para que los buscadores te den tráfico muy cualificado y gratuito, que sería el SEO, por ejemplo. Bueno, pues eso lo hacen esos especialistas. Y el branding es cómo tocar esas teclas para que, además de hacer comunicaciones, ir generando marca. 2 perfiles altamente cualificados y también con salarios superiores a los 40.000 euros. Vale, excelente, buen punto. El otro especialista. Siguiente. Vale, ya hemos captado, ya nos conocen, y entonces como nos conocen la gente empieza a llegar. ¿Vale? Esto es como un túnel. Empieza a llegar, pero hay que atenderles. Y como hoy la inmensa mayoría se comunica a través de redes sociales, pues hay una primera comunicación a través de redes sociales. Ahí está el social media, el community manager, los distintos perfiles, dependiendo del estatus que puedas tener, mayor o menor salario. Pero todos ellos son de relación y atención, es comunicación hacia el usuario. Primeras etapas de captación e información. Después de haber vendido, atención al cliente, fidelización. Pero no deja de ser perfiles de comunicación que se dedican a llevar unos canales específicos que son las redes sociales y que tienen que saber cómo tratarlas, porque al usuario de redes sociales se le trata distinto que a un usuario que te llama por teléfono o que te escribe un email o que te ha dado los datos directamente. Perfiles distintos, desde el más básico, que puede ser el community manager, que es el que se va a dedicar a directamente a comunicarse o a escribir en las redes, hasta social media manager, que es el que va a definir esa estrategia de cuándo hacer, cómo hacer, qué no hacer, y cómo mantener la reputación online, y si hay una crisis de reputación online, cómo trabajarla. Bueno, pues son 2 perfiles que se han visto también muy necesarios. Correcto. Ya estamos atendiendo. Siguiente especialista. Oye, y antes de pasar aquí, ¿cómo se está cotizando ese ecosistema del social media? Pues mira, el social media manager está muy cotizado, el que define la estrategia. Salarios por encima de 40, 50.000 euros. Los community manager, hay de todo.
porque lastimosamente, ¿vale? Y sin maldad, vamos a decir que todos los periodistas se creen community managers. Pero entonces hay como mucha intrusión en el mercado, entonces hay unos perfiles menos cualificados que se creen que es contestar y simplemente hay que saber redactar bien. Bueno, no va de eso el community manager. Lo que sí que está claro es que los community managers que son capaces de crear comunidad y de atraer comunidad tienen salarios muy interesantes y altos. Vale. El community manager de Coca-Cola, etcétera, o de los bancos que atraen y generan comunidad, salarios muy altos, muy Vale. por encima incluso de su jefe, de su social media manager. Ok. Bueno. Ahora pasamos a la próxima lista que me hablabas de los especialistas en performance. Aquí Claro, veo mucha fauna diferente. sí. Aquí está la parte media. Es, primero hemos atraído, después nos comunicamos con ellos, pero aquí, para comunicarnos con estos perfiles que hablamos en la segunda tanda, que son los analistas, aquí hay que optimizar. Pero antes de optimizar hay que saber qué hacer. Performance son los que van a realizar las campañas directas. Yo hago algo, pero porque quiero algo. Quiero una venta directa o quiero tus datos para iniciar una labor comercial, algo. Entonces, eso se lleva a través de, bueno, pues distintas líneas. Optimización, que queremos trabajar con buscadores o con apps y quiero posicionarlas de forma gratuita, esos son especialistas SEO, que también tienen una vertiente técnica. Que quiero gente que me maneje las redes sociales o lo que son los medios pagados, Google Ads, LinkedIn Ads, Twitter, todos los que sean publicidad, hablamos de SEM. Y esos perfiles son muy interesantes porque, como generalmente casi todas estas herramientas van a subastas, que se paga por clic, la optimización de ese clic tiene muchos ahorros para la empresa. Ese es muy importante. Y luego está el último en llegar, que es el trafficker, que es precisamente ese perfil intermedio que se dedica a analizar esas campañas, a saber dónde invertir, por qué invertir. Es que como el que antiguamente podríamos llamar quizá el gestor del plan de medios, bueno, pues ahora un poco más específico, tiene ese nombre, está también de moda, y perfiles interesantes a nivel salarial, pero aquí tienes que ser bueno. Aquí el salario varía mucho en dependencia de tus cualidades del negocio. Si eres SEO, tienes que saber que tus páginas se optimizan muy bien y aparecen en los primeros rankings. Si eres de SEM, tus campañas tienen unos CTRs, que son los ratios de clic muy buenos. Si eres performance, tienes que saber que cuando tú haces, por ejemplo, una landing y la media del mercado está en un ratio de conversión de esa landing de un 5,54, tus landing están optimizadas y tú consigues un 7 y pico, ¿vale? Esos son los perfiles que sí que se monetizan y que sí que tienen salarios muy interesantes, pero todos son necesarios. Y si veis el hilo de conversaciones, oye, que hemos llegado al Manager Digital Business, que es el que va a gestionar a todos estos. Y hemos dicho antes, ¿cuáles eran los skills que necesitaba el Manager DB? Bueno, pues, o el CDO. Esa persona tiene que conocer de todo esto que hemos estado hablando, porque tiene que saber interpretar los datos que esta gente les da y saber que no le están tomando el pelo con los datos. Y Correcto. saber que si tú no has hecho esto bien o que no está optimizado, es porque la data está aquí. Yo no soy especialista, pero soy interpretador de datos. Correcto. Y eso sumado al hecho de que tiene que manejar muy bien el negocio en el que está, ¿no? Sí, Correcto. Bueno, por eso es un perfil muy, muy demandado, el nuevo buenísimo. CDO. Bueno, vamos al número 10. Vamos allá. Y bueno, esto se ha caído, ¿no?, por su propio peso. Seguridad. La transformación digital implica que cada vez estamos más expuestos. Ahora todo lo tenemos en la nube. Ahora todo nuestro negocio hacemos teletrabajo. Bueno, pero hay muchas cosas detrás que son críticas y cada vez hay más malhechores. Cada vez hay más amantes de lo ajeno y aunque no sean amantes de lo ajeno, es entrar por molestar. Entonces nos tenemos que asegurar de que
para poder trabajar con todas estas herramientas y para poder que este flujo que nosotros estamos llevando sea correcto, estemos seguros de que va a funcionar y que nadie nos va a hackear, ni que nadie nos va a tener una intrusión, ni que nadie nos va a robar, ¿vale? Por decirlo de una manera clara. Esos son los expertos en ciberseguridad, expertos que son demandados, que, bueno, que cada vez más, porque cada vez hay más ataques, pero cada vez hay más perfiles de este estilo, pero son necesarios y ya no quizá para tener una empresa, un perfil propio en tu empresa, salvo que seas grande, pero sí el que mantengas un contrato con una empresa especializada en ciberseguridad que te pueda mantener tus infraestructuras a salvo, porque al final esas infraestructuras es dinero, es mucho dinero. Y a la hora porque estamos hablando también de empoderar nuevas capacidades profesionales. Hacerse experto en ciberseguridad es como hacerse experto en ingeniería civil, que tienes que echarte una carrera de estudios en la espalda, o en esta nueva fluidez del conocimiento podemos reinventarnos como expertos en ciberseguridad. Los técnicos seguro, el ciberseguridad simplemente es un término. Vale. Yo es que no soy amante de los términos, porque eso es el marketing llevado a los extremos. Sí. El experto en ciberseguridad es el ingeniero de sistemas de toda la vida, es el que maneja los servidores, es el que gestionaba los Linux o los Unix de toda la vida, el que daba de alta en Windows, el que mantenía que todo eso funcionase. Simplemente se le ha colocado la palabra ciberseguridad porque lo que se encarga ahora es que los aparatitos que hay por delante, que son los firewall y todos los hierros estos, sean muy seguros, que nadie entre. Y de definir políticas para que, aun teniendo todo el perímetro seguro, la gente de dentro no cometa errores típicos de darle un clic y que nos encripte el ordenador o que nos infecte con un virus y, como está en red, empiece a distribuirse internamente todo. Simplemente es eso. Pero este perfil es de forma reinventada el ingeniero de sistemas de toda la vida, solo que ahora se llama ciberseguridad, que ahora se le respeta más y cobra el doble. Claro, porque los riesgos son mayores, ¿no? Pero que sin duda sí tiene un nivel de relevancia mayor, porque al ser los negocios cada día más factibles en plataformas digitales, los riesgos aumentan. A esta altura tengo un par de preguntas. Tengo a Sanamun, que nos pregunta un poco qué podríamos decirle de un perfil sobre el que se está desarrollando, que es el iProduct Owner o el especialista en productos de inteligencia artificial. ¿Sabes? Pregunta si ya se está demandando o si está bien prospectado. Yo creo que efectivamente con la implicación de la inteligencia artificial en todos los procesos, sí, ¿no? Sí, o sea, no existe ahora mismo una demanda concreta en ese perfil, de decir, oye, es que estoy demandando al generador de productos en inteligencia artificial, pero viene intrínseco, ¿no? Viene a que la inteligencia artificial cada vez está más metida en todos los procesos de negocio, de innovación, incluso tradicionales, y bueno, cada vez va a tener que haber esos gestores o esa gente que defina esos productos que se quieren sacar. Ahora en el mercado no hay una demanda de ese estilo, ni hay una formación específica para formar a esa gente, igual que en todos los demás sí que hay másters muy concretos para cambiar esos skills o para potenciar esos skills que todos tenemos. En este en concreto ahora mismo la demanda no es excesivamente alta, pero todo el mundo que esté metido en inteligencia artificial a medio plazo es una demanda interesante. Correcto. Hay una pregunta, a ver, que está entrando ahora de Ricardo. Dice que es especialista en ciberseguridad. Dice que, bueno, que efectivamente es más que la figura del analista, el ingeniero en sistemas, porque exige muchísima actualización, ¿no? Sobre todo en las tecnologías emergentes. Lo que sí queda claro es que es un perfil 100% técnico. Esa era un poco mi pregunta, ¿no? Sí. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen
Octavio nos señala que la experiencia del equipo de seguridad tiene que ser muy alta, ya que de lo contrario se te meten hasta en la cocina. Es cierto, ¿no? Definitivamente que los cerebros más pulidos siguen estando allí de lado y lado, vamos, de lado y lado en el frente, así que exigen una cualificación profesional muy alta. Pero teníamos una pregunta antes que me parece muy interesante, y es que frente a estas profesiones emergentes basadas en tecnología, surge la pregunta sobre cómo hacen los experimentados, cómo hacemos los seniors para tomar ventaja de este proceso. Y específicamente la pregunta dice, ¿en qué segmentos de este top 10 que hemos señalado el elemento experiencia profesional es un valor importante? Pues mira, te diría que en todos. Te diría que si hay una definición clara para las nuevas necesidades del mercado laboral, bueno, luego hay que ver un poco el tema político que comentaremos después, pero ahora existen dos características principales. La primera es que las mujeres al poder ya han pasado por delante y es indudablemente por necesidades de mercado y por capacidades analíticas del cerebro de la mujer que están por delante nuestra, clarísimo. Y segundo es que como los procesos son cada vez más complejos, se necesita de una mayor experiencia de negocio. Eso lo dan los seniors. Lamentablemente no todas las empresas lo entienden así y se ven casos, bajo mi punto de vista, aberrantes, como prejubilaciones con 52 años, Sí. con 53 años, que estás en lo mejor para dar. Pero si hoy algo se necesita en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial es pensamiento crítico, es saber gestionar la incertidumbre, es conocer el business. Eso lo da los seniors, no lo tienen los juniors, pero indudablemente tiene que haber una compaginación entre senior y junior porque el junior es el que tiene la energía, es el toro desbocado, que es que va a sacar todos los proyectos que se ponga adelante, pero tiene que haber el pastor que va guiando al toro a que vaya hacia donde él tiene que ir, porque su experiencia indica que es así como hay que ir para minimizar riesgos. No es que sepa más, sino Claro. es que ya tropezó ahí y lo que quiere es minimizar riesgos. Correcto. Miguel Ángel, ahora definido el panorama, a mí me surgen muchos elementos interesantes. Una cosa que me llama mucho la atención porque me toca el corazón es que los expertos en la comunicación nos estamos diversificando a muchísimas áreas. Eso me parece muy interesante, pero situándonos en quien se sienta sobre la mesa a definir sus oportunidades, ¿cómo recomendarías tú una ruta para acercarse a nuevos conocimientos? Porque efectivamente, contenido y después de la pandemia parece que florece como hongos. O sea, de verdad. Yo creo que nunca habíamos tenido una situación de oferta de conocimiento especializado a los niveles que tenemos. Pero indudablemente, como ocurre con todo los infoproductos en línea, no todo lo que brilla es oro, y no siempre tomar la decisión de un estudio formal es una solución que te garantice una experiencia satisfactoria. Entonces, tú que estás del lado de la información, ¿qué recomendarías como pasos esenciales antes de apostar, digamos, todas las fichas a un cambio de formación, a un reciclaje, a una reinvención de perfil? Mira, yo soy un ferviente creyente de que la educación en sí no cambia el mundo, pero sí que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, partiendo de esa frase, sí que creo que las personas tienen que seguir formándose porque cada vez la edad es más relativa y tenemos que seguir desarrollando nuestro conocimiento y hay que reinventarse. ¿Cuál sería mi consejo? Bueno, depende hacia dónde quieras enfocar tu carrera, pero lo que tienes que detectar es dónde estoy y a qué salto quiero dar. Si soy técnico y quiero seguir por lo técnico, evoluciona
dentro del área técnica, evoluciona para intentar ser el director de tecnología, aprende ciberseguridad porque va a ser un necesario, aprende nuevas metodologías de gestión, aprende todas esas áreas o intenta derivar al CDO, que hemos hablado antes. Si somos de otra área cualquiera, es, bueno, ¿dónde quiero ir? O sea, ¿qué estoy? ¿Qué soy? ¿Un ingeniero técnico y quiero pasarme a estrategia? Bueno, pues tendré que hacer una formación más reglada, un itinerario formativo. ¿Soy de marketing y quiero pasar al área de la gestión? Bueno, pues quizá tengo que hacer un MBA. Bueno, depende a dónde quieras ir, existe itinerarios formativos para hacerlo. Hay que escapar de los infoproductos porque no dan ese conocimiento, pero tampoco quiere decir que haya que hacer máster para todo. Tienes que enfocar qué es lo que quieres. Mira, yo estudié en una de las escuelas top, un MBA a nivel mundial, y uno de los primeros días nos dijeron, bueno, lo que vais a ver aquí se puede obtener gratis en Internet, porque hoy todo el conocimiento está en Internet. La cuestión es cuántas horas podéis invertir. Lo que hacemos nosotros, las escuelas de negocio, es focalizamos la esencia de las asignaturas o de los conocimientos con mucho conocimiento práctico de profesores para extraerlo en unas pocas horas, que es lo que puedes dedicarle a formar esto. ¿Alguien puede hacer un MBA por sí solo de alta calidad? Por supuesto que sí. Pero igual en lugar de ofrecer sus 300, 500 horas de aprendizaje, va a tener que dedicarle 8.000. Búsqueda, quitar lo que nos sirve, juntar lo otro. Bueno, eso es lo que tiene que determinar un poco la gente. ¿Qué quieres? ¿Un conocimiento específico de un área? Empieza con temas gratuitos. Empieza a ver si ese área te interesa o te atrae. ¿Qué quieres? ¿Hablar de qué es eso de los buscadores? ¿Qué es eso de SEO? ¿Qué es eso de la publicidad en redes sociales? Bueno, empieza a probar qué es eso del cliente digital, de qué es eso de la optimización, cómo se trabaja con buscadores. Hay muchísima oferta gratuita de todos los recursos, incluso de todas las escuelas, y nosotros tenemos mucha formación gratuita que se puede dar para iniciar. Y si ese es el área que te gusta, luego puedes ir empezando. Si eres más valiente o porque tienes muy decidido el que quieres un cambio completo, puedes ir al máster. Si no, te puedes ir formando en lo que son las estructuras de formación de itinerarios de hoy en día. Yo voy creando mis módulos, mis fichitas, y voy subiendo en la pirámide hasta conseguir el programa que finalmente quiero como mi formación profesional de cara a futuro. Pero no hay que empezar por un máster. Empezar por lo gratuito, seguir con pequeños programas y, si me gusta, ir creciendo hacia aquellos componentes formativos que dan mi meta o que dan mi objetivo. Y Correcto. la única cuestión que tienen que tener ahí es que no todas las escuelas sirven para eso, porque hay muchas escuelas que te intentan vender siempre lo estructurado de un máster y luego otro máster, aunque el 60% es igual, pero tienes que comprar el máster completo. Bueno, pero hay otras muchas empresas en las cuales está incluida Spain Business School, que nuestra metodología formativa es modular y tú te puedes modular tu formación a medida. Correcto, Miguel. Y en ese sentido nos faltó la ruta del técnico que quiere ser el SEO. ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué soft skills son esas de las que me hablaste hace rato y que tomé nota? Sí, mira, hablo desde la experiencia, porque a mí me pasó. Yo, ingeniero en sistemas, y llega un momento en el que quieres, está bien lo técnico, has llegado a ser director técnico, pero ves que te falta algo más. Bueno, el primer paso son las habilidades estas más blandas, las soft skills, ¿no? El hablar en público, el lenguaje no verbal, lo que siempre nos han achacado a los técnicos, que es el friki que no sabe hablar. Bueno, pues aprendamos a hablar. O sea, no todos no tienen esas capacidades, pero se pueden desarrollar mucho más. Pero sí que es cierto que hay muchos técnicos que carecen de esas habilidades, pero todas se entrenan. Bueno, pues empecemos por ahí. Pero después de ahí, el siguiente paso que tiene que tener un técnico es gestión. Yo estudié un MBA, hice un executive, un MBA, y es el que me cambió el chip de decir, oye, que la técnica está muy bien, pero que el negocio va por otro lado. Que aquí Claro. lo importante es esto, y el saber gestionar a estas personas para conseguir una meta común, y que no es
la posición que muchos técnicos siempre nos hemos puesto en nuestras primeras etapas de desarrollo, ¿no? Cuando viene cualquier compañero de la empresa, necesito hacer eso, no se puede. La primera palabra que salía de un técnico es, eso Sí. no se puede. Luego todo se puede, pero Ya. en principio no se puede. Bueno, pues cambiemos, porque la tecnología tiene que estar al servicio de la meta. Y la meta es el negocio. O sea, el negocio tiene un carácter marcado, y es que es la supervivencia de la empresa como tal y de los miembros de la empresa, que son sus empleados, como tal. Entonces, ese es el objetivo y la meta que tiene todo negocio, toda empresa. Para ello, tenemos que ser menos yo y más nosotros. Entonces, eso es lo que siempre nos ha fallado quizá a los técnicos, y es donde nosotros tenemos que aprender a hacer ahí. Y con ese paso, no dudo que se llega a ser CEO o a conseguir tu propio proyecto o a llegar hacia donde queramos. Y no hay... y hay muchísimos ejemplos. El más notorio, quizás, o con fuerza, pues es el que comento, ¿no? Del BBVA, por Exactamente. ejemplo. No, bueno, y un poco es tendencia, ¿no? La verdad es que el proceso de aceleración en cuanto a capacidad de reinvención que están llevando la gente del departamento de IT, que ahora el departamento es la empresa, va muy interesante, además porque, bueno, desde distintos frentes, desde marketing, desde recursos humanos, se han incorporado tecnologías propias y los CIOs han tenido que decir, bueno, ¿quién va a arbitrar esto? Y a la hora de arbitrar la complejidad se ha elevado muchísimo en relevancia dentro de las organizaciones. Bueno, Miguel, llegamos al final de la conversación con los mismos 40 visitantes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido en este rato de conversación y de reconocimiento a los 10 profesionales más buscados de la transformación digital. Un poco al final, Miguel, ya para cerrar, ¿algún tip en esta línea o algún punto de conversación contigo? Que acabo de ver que no puse tu dirección de correo electrónico en la presentación, muy mal. Pido perdón, es mi primer Zuntal del año. Bueno, no te preocupes. Sí, por supuesto. Todos aquellos que quieran, bueno, el poder profundizar más o que tengan inquietudes y ver cómo pueden cambiar o cómo pueden avanzar en sus carreras profesionales, sin duda que se conecten a Spain Business School, que es www.spainbs.com. Desde ahí pueden dejar un mensaje o me buscan por LinkedIn y me agregan y me preguntan lo que quieran, y yo con todo mi agrado les puedo orientar en todo aquello que esté en mi mano. Pero como último mensaje, dado que mayoritariamente tenemos una audiencia que es técnica y también alguna de marketing, estamos viviendo unos momentos de incertidumbre, unos momentos en el que el pensamiento crítico es importante, pero también tenemos que estar contentos en el que volvemos a ser actores principales de este cambio, de esta transformación, de esta aceleración, y señores, nos necesitan. Y si nos necesitan, aquí estamos para brindar y aprovechar el momento. Buenísimo, Miguel. Bueno, Miguel Ángel Blanco Cedrún, CEO y fundador de Spain Business School. A las personas que me están preguntando sobre si vamos a compartir el video posteriormente, efectivamente, lo estamos grabando. Vamos a procurar editar todos mis tartamudeos y se los compartiremos a toda la gente que está registrada en el Zoom. Yo luego les envío un correo electrónico para que puedan acceder al clip del video, y también lo voy a compartir en thestandardcio.com. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos, si Dios nos los permite, en un par de semanas. Así que hasta luego. Muchísimas gracias.